importante es el invitado que tenemos en el día de hoy. Es nuestro médico de cabecera pese a su especialidad. Es Alfredo Polanco del Orbe, nefrólogo, y queremos con él compartir informaciones que son de utilidad para su salud. Doctor, muy buenos días, gracias por venir, una ausencia creo que de 3 semanas. 3 semanas, Roberto y Liz. Hola, doctor. Saludos, buen día. Muy buen día. Alex, Placer. estamos aquí para responder preguntas que muchas personas yo sé que ahora mismo se están haciendo en sus hogares, personas que posiblemente nunca conocían de lo que es el nefrólogo, que es bastante importante, y personas que teniendo algunas enfermedades de los riñones, pues tardan años sin asistir al nefrólogo. De hecho, el planteamiento que nos hace hoy producción es precisamente eso, o sea, las principales enfermedades nefrológicas. Emergencias. Sí, a través de la emergencia. Que te llevan a las emergencias. Efectivamente, sobre todo circunscritas a nosotros como nación, como país. Sí, precisamente hay una causa. Porque varía, ¿verdad? Varía mucho de país a Hay país. una causa muy importante que conlleva al paciente a ir a emergencia y que llamen, el emergenciólogo llame al nefrólogo. Y una es el cólico nefrítico. O sea, en Estados Unidos aproximadamente el 1% de todas las emergencias es por un cólico nefrítico, que es el dolor que se produce a nivel lumbar por una piedra, por un cálculo renal. O sea, inmediatamente ese paciente es manejado por el emergenciólogo, en área de urgencia, lógicamente tiene que haber una interconsulta, ya sea por el departamento de nefrología, ahí representamos nosotros, o el urólogo. Pues llaman al nefrólogo, ustedes dirán, ¿por qué? El 90% de los cálculos se pueden eliminar de forma espontánea, o sea que no hace falta ninguna otra intervención que no sea posiblemente dieta, ingesta de agua abundante. Un porcentaje alentador es el 90%. Entonces por eso decimos al nefrólogo, y ya cuando amerita un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, ya ahí se llama también al urólogo. Y precisamente en el día de ayer estábamos con un urólogo compartiendo a un paciente déjeme de 24 años con un cólico nefrítico. Sí, usted habló que en Estados Unidos el 1% de las emergencias hospitalarias es por un asunto que tiene que ver con una emergencia nefrológica. O sea, específicamente cólico nefrítico, una de las enfermedades. Cólico nefrítico. El tercer país más poblado del mundo, los Estados Unidos, dice la demografía revisada ayer, tiene alrededor de 330 millones de habitantes. Para que ustedes tengan una idea de lo que el doctor nos quiso explicar. Ok, y otras de las enfermedades es precisamente en el paciente con insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, existen alrededor de 2 millones de pacientes en todo el mundo que están en terapia de sustitución renal de hemodiálisis. Entonces, ese paciente que se hemodializa 3 veces por semana es un paciente que depende mucho de la dieta. Imagínese usted, tenemos pacientes que tienen 15 años que no orinan, 17 años que no orinan. ¿De qué depende ese paciente? Su vida, de una máquina de diálisis. Entonces, por ejemplo, esta madrugada, a mí me llamaron a eso de las 2 de la mañana, precisamente por una paciente que estaba sobrecargada de volumen, como le decimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente hay que dializarlo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Usted le pregunta al paciente, ¿usted orina? No. Si es un paciente que orina, que está sobrecargado, que tiene líquido, que tiene edema agudo de pulmón, pues ese paciente simplemente se le administran diuréticos en el área de emergencia. Después de la media hora de administrarle ese diurético, el paciente comienza a orinar y en un periodo de 2 horas puede orinar 2 litros o 3 litros de orina. Y ya el paciente está depletado. Sin embargo, cuando ese paciente no orina, esa emergencia tiene que ser obligatoriamente cubierta por un nefrólogo. ¿Cómo? Hay que dializar a ese paciente. Entonces, son de las principales causas que conllevan a que un paciente tenga que ir a una sala de urgencia. Lo mismo, yo puedo tener un paciente de esos tantos que se dializan que de repente se comió un solo guineo. El guineo es rico en potasio, o cualquier otra fruta, uvas, por ejemplo, manzana, etcétera. Pues ese paciente le sube el potasio. El potasio se elimina exclusivamente por la vía renal, el 90%. Solo el 10% por la vía digestiva. Entonces ese paciente no hay manera de eliminar el potasio que no sea mediante una terapia de hemodiálisis. Entonces aquí tenemos ya otra emergencia, que obligatoriamente hay que llamar al nefrólogo, hay que llamar al técnico de diálisis y hay que dializar a ese paciente. O que el paciente tenga una acidosis metabólica, o que el paciente tenga una intoxicación por cualquier tipo de medicamento que sea dializable, ya hay que dializarlo. O sea que hay diferentes tipos de causas por las cuales
nos llaman al nefrólogo. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 meses tuve un paciente que tenía una infección por una bacteria, un parásito, una espiroqueta. Entonces ese paciente tenía una leptospirosis, desarrolló una enfermedad llamada síndrome de Weil. De repente la creatinina, que no debe de pasar de 1.2 en un hombre, le llegó a 9. El paciente trancado, sin orinar. Wow. Entonces nos llama, mira, tenemos un paciente de tal y tal forma, 35 años de edad del paciente. ¿Qué tuvimos que hacer? Una diálisis de emergencia. Ese paciente lo dializamos. Por suerte, es un paciente que, como hizo lo que se llama una insuficiencia renal aguda. Por eso son diálisis transitorias. Sí. Ya. Exactamente. Ok. Sí, es importantísimo Claro. esa Esa intervención. puntuación, claro. Porque cuando le colocamos... Es como la, perdona que te interrumpa, Sí. doctor, es como igual también, por ejemplo, mi ex señora tuvo en el proceso de gestación diabetes gestacional. Y ya eso, de una u otra manera, uno se asusta y dice, oye, pero va a caer en... No, no es diabético hoy día, luego de más de 20 años. Sí, pero hay un punto bastante importante. Este paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? No sabemos qué cantidad de riñón o nefronas se dañaron. Por ejemplo, ese paciente se resolvió el problema con 2 terapias de diálisis. Se dializa hoy, se dializa mañana, el paciente comienza a orinar, pues ya la creatinina va bajando. Al cabo de una semana ya el paciente tenía la creatinina normal. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Igual que con la diabetes gestacional, que esos pacientes generalmente no vuelven al especialista que los manejó. Entonces usted no sabe qué daño, qué secuelas, qué cicatrices quedaron en ese riñón, en este caso, y que el paciente, en un periodo de tiempo de 5 años, 10 años, ay, la creatinina le subió. ¿Suelen haber secuelas al atravesar por un proceso como este? Claro que sí. Ok. Un proceso agudo, Sí. en el 10% de los casos te deja un proceso crónico. Entonces, si el paciente no acude, un pesquisaje, ver cómo están sus riñones año por año, o sea, cada 6 meses. ¿Es lo primero. recomendable? Claro que sí. Una vez al año. Del mismo modo, esta paciente que es diabética gestacional, desarrolló una diabetes generalmente después de la 20ª semana de gestación. Efectivamente. Esa paciente tiene muchas posibilidades de que en un futuro desarrolle una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por eso es que debe de checarse, sobre todo si tuvo un niño macrosómico, un niño aumentado de peso, y sobre todo si la paciente es obesa o está en sobrepeso. O sea, por eso es bastante importante que cuando tenemos diabetes gestacional, hipertensión arterial gestacional también, que es aquella que se desarrolla durante el embarazo, pero que desaparece en los primeros 3 meses de la paciente haber dado a luz, pues el paciente o la paciente debe darse seguimientos periódicos. Pero ocurre que en nuestro país esas pacientes se olvidan del médico. No, pues yo le pregunto a veces a los pacientes, pero por Dios, si usted hubiera venido hace 10 años, posiblemente hubiéramos diagnosticado que tenía una nefropatía diabética. Dice, pero por Dios, doctor, si yo no me sentía nada, simplemente mi diabetes. Es que no tiene que sentirse nada. Es que hay enfermedades que no dan ninguna sintomatología. Por ejemplo, usted puede ser hipertenso 1 año, 5 años, 10 años y no darse cuenta, no tener ninguna sintomatología. Usted puede ser diabética hasta 10 años y Pues no sí. darse cuenta. Bien, Claro que sí. Doctor, cuando un paciente presente complicaciones y al mismo tiempo tenga dificultades para presentarse en un centro de salud, ¿cuáles son esas recomendaciones que debe acatar? En los pacientes, por ejemplo, los pacientes renales, lamentablemente, obligatoriamente, tienen que presentarse a un centro de salud. Porque es que si no se presenta él de manera propia, hay que llevarlo. Hemos tenido pacientes que le hemos recomendado la diálisis porque tienen 8, 9 o 10 de creatinina y el paciente dice, no, yo no me voy a dializar. Entonces luego lo llevan cuando tiene ya lo que se llama un coma urémico, que son las manifestaciones neurológicas del sistema nervioso central de un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿quién lo lleva? La esposa, el hijo, el padre, etc. Y ya entonces tenemos que hacerle un procedimiento de emergencia. Los procedimientos de emergencia son procedimientos más complicados. Cuando a un paciente le coloca un catéter yugular interno, subclavio, femoral, es un paciente que ya tiene más complicaciones que el paciente que llega a diálisis con una fístula arteriovenosa, como debe de ser, como ocurre en Estados Unidos, que el 80% de los pacientes llegan al nefrólogo o llegan a la diálisis ya previamente preparado, él sabe a lo que va. Pero el paciente en República Dominicana, más del 90%, es como si fuera una sorpresa. Ay, que hay que dializarme. Como que nunca le habían hablado de eso.
Entonces, Es como un asunto cultural también, ¿eh? es cultural. Sí, No solamente yo digo problemas del paciente, claro. yo digo problemas también del médico. Ujú. Porque es que nosotros sabemos como Esos médicos, paños tibios son peligrosos. claro, usted no puede congraciarse con el paciente para que el paciente posiblemente no lo deje. A usted se le ve, doctor, que claro. Se lo digo A usted bastante. se lo ve que aunque sea cruel, No, no, Sí, es aunque, directo. aunque sea cruel, usted es claro. Sí, muchos pacientes. Es como diría un amigo por ahí, usted no marea. Sí, muchos pacientes se van de mi consulta. Se van. Sí, se van. Ah, sí. Pero luego vuelven. Luego vuelven. Luego vuelven, porque muchas veces cuando usted le dice la verdad a ese paciente, por ejemplo, ese paciente que tiene creatinina, y es como yo le digo a mis estudiantes, Sí. ustedes vieron ese paciente, yo no, quizás, que no debía hablarle tan duro, pero si no le hablo así a ese paciente de 40 años, que tiene 4 de creatinina, él preguntándome, doctor, ¿y usted cree que yo voy a necesitar diálisis si a mí no me duele nada? Ujú. Digo, no, yo no creo. Yo estoy seguro. Yo estoy completamente seguro de que usted en 4 Y así o su- 5 y así años surge. va a estar en diálisis. Tal cual. A veces dan ahí, se van. Sí, sí. Yo trato de decírselo de la manera más sutil posible, pero hay que decírselo. Si bien es cierto, doctor Polanco, que la ciencia es muy exacta, no menos cierto el hecho es que la fe salva. La fe salva. Claro. Y es un tema que a usted le encuentra muy de frente. Sí. ¿Se ha visto casos en el que de repente alguien que se dializa 3 veces por semana, sin recurrir a un trasplante, salga y aborte ese procedimiento? Claro que sí. Si bien es cierto que Me acabo de litera- erizar ahora. Sí. ¿eh? Si bien es cierto que la literatura dice que la insuficiencia renal crónica es un deterioro de la función renal que se presenta en meses y años y que es de carácter irreversible, no es menos cierto que hemos tenido pacientes que tienen 3 meses, 6 meses, 9 meses recibiendo diálisis. De repente nosotros vemos que la creatinina ha ido bajando y hemos tenido que sacarlo de diálisis. ¿Qué hizo ese paciente? Porque todo tiene ¿O su qué explicación. explicación o lectura Sí. médica le damos a eso? Sí. Ese paciente hizo lo que se llama una insuficiencia renal crónica agudizada. Era un paciente que tenía una insuficiencia renal crónica, no estaba para ir a diálisis, pero de repente es diabético, hizo una descompensación metabólica, la glicemia la subió a 800, a 1000, a 1500, y esa creatinina que estaba en 2.5 o 3, subió a 8 o a 10. Hay que dializar a ese paciente. Lo estamos dializando, pero ¿qué sucede? El paciente se va estabilizando y la creatinina va bajando. Entonces tenemos que decirle a ese paciente, usted por ahora, de momento, no necesita diálisis. Yo tengo el caso muy particular de un paciente que duró 9 meses dializándose y no creía cuando yo le dije, él fue a Secanot, ahí le planteamos, señor, usted no necesita diálisis, él estaba en otra unidad, pero doctor, es que él me tiene 9 meses dializándome. Y yo, pero usted no necesita diálisis, y hay que ser honesto. Usted tiene 3.2 de creatinina, está orinando bien, tiene una función renal de aproximadamente 30%, 30 mililitros por minuto, no vamos a dializarlo de forma innecesaria. Hoy hacen 3 años de eso. Ese paciente agradece, está muy bien. Y ese paciente entonces, porque los pacientes hablan uno con otro. Él tenía otro que se dializaba al lado, un paciente con ACV isquémico, también diabético, me lo lleva. Y ese paciente hoy está fuera de diálisis también. O sea, tenemos bendición, qué dos bendición. pacientes que estaban en diálisis, pero que no necesitaban. Por eso, cuando nosotros tenemos esos pacientes que nos llegan nuevos, que no sabemos la evolución natural de su enfermedad y están en diálisis, nosotros es importante y es recomendable, y todos los médicos lo saben, y tenemos que ir evaluándolo semana tras semana, mes tras mes, para ver el comportamiento de esa creatinina. Óyeme, si esa creatinina le bajó y el paciente está orinando y la función renal está por encima de un 15%, 15 mililitros por minuto, ese paciente no amerita terapia de diálisis. Sáquelo, por el tiempo que sea. 1 año que el paciente se gane, 6 meses que el paciente, 3, es bastante bueno, fuera de diálisis. O sea que la diálisis no es una droga, no es una droga narcótica, que por el hecho de que usted le dé hoy va a tener que seguir dándole, aumentándola. No, señor. Por eso nosotros debemos de ir evaluando a ese paciente, como les dije, para ver si en algún momento ese paciente que no conoce, porque hay pacientes que yo voy a seguir dándole seguimiento por años, y yo sé que ese paciente, ya te llegó, ya tú vas para la diálisis. Pues tiene 15 años siendo diabético, ya nosotros vemos desde hace 8 años cómo esa creatinina va
aumentando, ya es un paciente crónico. Claro. Doctor, ¿y me voy a...? Posiblemente no. Pero claro, en medicina 2 más 2 nunca son 4, por eso hay que evaluar a ese paciente. Doctor, ¿y por qué la creatinina de nuevo hacérmela? Vamos a ver cómo se está comportando. Entremos ahora al plano de las curiosidades, de las inquietudes. La primera, ¿por qué siempre vemos, y en particular cuando paso por el Padre Villini, entonces encuentro que se dializan lunes, miércoles y viernes mayor cantidad de hombres? La primera curiosidad. La segunda curiosidad, la que planteábamos previo a ir a la pausa, ¿por qué no dializan martes, jueves y sábado, sino lunes, miércoles y viernes? Y la tercera curiosidad, si es verdad que el fósforo, que es la masa, ¿verdad?, la pulpa que tiene el hueso de pollo dentro, si es verdad que eso nos lleva, masticar eso, nos lleva a ser paciente nefrológico. Comenzamos por la última. Claro que no. O sea, nuestro cuerpo necesita 2 minerales bastante importantes. El calcio, el fósforo, pero también necesita el magnesio. O sea que el 85%, o sea, el hueso está hecho por esos 3 fuertes minerales, más que todo. O sea, ya, hace falta. Lo otro es, todavía no se sabe a qué se debe que la población de pacientes renales crónicos sea más del sexo masculino que el femenino. Usted puede ver 20 pacientes ahí y pueden haber 4 mujeres, 16 hombres o 14 hombres, 6 mujeres dializándose. Todavía no se sabe la causa. A veces se ha atribuido a que la mujer se cuida más, la mujer va más al médico, la mujer esto, bueno, y el hombre se cronifica más que la mujer. Son hipótesis, todavía no está demostrado, pero sí, hay más hombres que mujeres en diálisis. Lo otro es diálisis, lunes, miércoles y viernes, o sea, un día por el medio. Diálisis, martes, jueves y sábado. Los sábados en todas las unidades de diálisis hay diálisis, porque ese paciente, por ejemplo, que está hoy dializándose, mañana descansa, vuelve el miércoles, descansa el jueves. Igual, ese que se le hizo el sábado, viene el martes, luego el jueves y vuelve el sábado. Es así, o sea que Muy bien. lo recomendable es que un paciente se dialice 3 veces por semana, 3 veces por semana. Un periodo de tiempo de diálisis, 4 horas, aunque hay pacientes que tienen función renal residual, Sí. se dializa un poquitito menos, 3 horas, etcétera, porque es importante, si usted orina, pues... Con el permiso de Liz, no me quedó claro lo del guineo, el potasio. Ok. Explíquemelo un poquito, porque entonces yo me como 3 guineos. No, usted puede Ayer me comerse- metí 2 guineos con un arroz y patimongo. ¿Y entonces qué? Usted Guineo puede con comerse arroz. 20 guineos Pero qué mezcla, y Roberto. no le va a pasar absolutamente Pero nada. bueno. ¿Por qué? Porque el potasio se elimina 90%, que fue como dijimos al inicio, se elimina por la vía renal, 90%. Pero que si tenemos a un paciente con insuficiencia renal crónica, pues ese potasio se va a acumular en el cuerpo. Ya. Y el potasio es el electrolito más tóxico para el corazón. Un paciente con una hiperpotasemia severa es un paciente que no... Rápidamente hay que realizarlo, una parada cardíaca en diástole. Se queda el corazón, se para y no se puede contraer. Entonces, por eso, en diciembre hay muchas emergencias por hiperpotasemia. Recuérdense que en diciembre hay muchas uvas. Hiperpotasemia. Hiperpotasemia, aumento del potasio. Cuando un Usted, paciente... usted está siendo injusto con las uvas. Hay mucha ingesta de vino. Sí, pero el vino no tiene tanto potasio como las ok. uvas, como el guineo. Pero Muy bien. lo tildan de medicinal, el vino incluso. Sí, el vino... Tiene sus encantos. Una copa de vino dice claro, que sin tiene exagerar. efecto beneficioso cardiovascular. Mire, Una tengo copa dos en la mujer consultas. Y 2 en el hombre. Tengo 2 consultas acá en nuestras redes. A ver. Una me preocupa. Dice, hola, gracias por contestar la pregunta de la inquietud que tengo. Es la siguiente. Fui en una ocasión a operar a mi hijo de un dolor muy fuerte abdominal. Resultó ser que tenía nada más y nada menos que una, ¿cómo es que se llama? Parece que no lo explico bien, pero no es bilis. La bilis no se opera, ¿no? Una colecistitis, Ah, la vesícula. Bueno, la vesícula. A eso es, señor, me imagino que usted se refiere. Y entonces, al ver a mi hijo sufriendo tanto, yo opté por sacármela, aún estando buena.
Mi pregunta es la siguiente, ¿hizo bien el médico éticamente o no fue lo más aconsejable para mí? Y lo siguiente, esa es una. Y la otra consulta, aquí está. Bueno, contésteme esa, doctor, mientras El le tipo- respondo, le cuestiono Sí. la otra. El tipo de cirugía electiva más frecuente a nivel mundial es el de la colecistectomía, o sea, la extirpación de la vesícula. Pero ¿cuándo se debe extirpar? Cuando el paciente tiene litiasis, cuando tiene cálculos en las vías biliares, cálculo en la vesícula biliar. O sea, hay gente que muere sin jamás haberse operado de eso. ¿eh? Pero es que no tiene que operarse. Yo tengo mi vesícula y tiene una función bastante Yo importante igual. en la digestión de las grasas. Yo igual. Entonces es bastante importante. O sea, si el paciente no tenía piedra o cálculos en la vesícula, pues no hay por qué. Que lo Pues, hizo para no, sufrir como su hijo. No, ni o sea, siquiera, es como un poco... ni siquiera el apéndice, que no hacen, dicen que no tiene ninguna función, puede haber una apendicitis, pero ni siquiera hay una cirugía electiva con un apéndice si no tiene inflamación, apendicitis. Igualmente, si una vesícula biliar que tiene funciones tan importantes en la digestión, pues no hay razón. La otra pregunta que cuestiona el televidente a través de nuestras redes sociales, @estamananard, es la siguiente. Dice que está orinando con picor. ¿Qué lectura le damos a eso? Ahí lo que se llama disuria, que es dolor o ardor o picor al orinar. Ese paciente tiene que investigar a ver si tiene lo que se llama una prostatitis, que es una infección de vía urinaria baja. Entonces, en el hombre se considera siempre que un paciente tiene una infección de vía urinaria, se considera complicada. ¿Por qué? Porque en el hombre, generalmente el 99% de las infecciones de vías urinarias es por bacterias que ascienden desde la uretra, próstata, a la vejiga, a los riñones. Entonces, si un paciente, un hombre, tiene infección de vía urinaria, es porque podría tener alguna anomalía del sistema anatómico urinario excretor. O sea que el paciente debe de ir al médico, porque puede ser que él tenga una hiperplasia prostática benigna, o sea, de próstata, cáncer de próstata. Entonces, por eso hay un vaciamiento inadecuado, insuficiente de la vejiga, y ahí viene la infección de vía urinaria. Bien, Entonces, hay que buscarle finalmente buscar la tuve un sueño terrible, no sabía que usted ¿tú venía sueñas, hoy. Roberto? Sí, Ah. soñé que ¿soñaste? cuando fui al baño, cuando oriné, era como Coca-Cola Es que- todo pero lo que mira Liz como orinaba. te observa, ¿Qué mira usted Liz cree, como te doctor? observa. ¿no? Con plena La orina atención. estaba muy oscura. Muy bien, muy bien. Qué sueño. Bien. Gracias por venir, ¿no? ¿Usted quiere decir? Sí, pero mucha atención. La orina color Coca-Cola o parecida al té, Ujú. eso denota que el paciente ¿Tienen lecturas los colores de las Sí, orinas? Claro que sí. Eso es bueno que Claro usted que lo sí. señale. ¿eh? Hay 3 análisis importantes que se hacen en un examen Yo de suelo orina. orinar siempre muy transparente. ¿Qué es? Pero es que tomo mucha agua. Un examen físico donde está el olor, el color y el aspecto. Sí. O sea, esas 3 situaciones, incluso el médico debería de analizarla. Olor, color y aspecto. Siempre huele a café. Todo el tiempo. Ah, pero toma demasiado café. Doctor Polanco. Todo No, el tiempo. brevemente, el color Sí, orina, sí, color adelante, adelante, Coca-Cola doctor. o parecida al té, sobre todo en niños, hay que pensar en lo que se llama una glomerulonefritis o síndrome nefrítico agudo. O sea, que no dejen de Ese pasar término eso. lo había escuchado. Sí, no dejen de pasar eso Síndrome por alto porque muchos de los nefrítico agudo. pacientes, luego de una faringoamigdalitis o una piodermitis, hacen una glomerulonefritis. Y yo he tenido que dializar a pacientes con glomerulonefritis, que hace una insuficiencia renal aguda, que es reversible, puede ser reversible, y secundario a una bacteria llamada Streptococcus a beta hemolítico, que es el que produce la amigdalitis en la mayor cantidad de pacientes. Y si soy operado de amigdalitis, entonces es una infección Una estacionaria. faringitis. Una faringitis, sí. Muy bien, Gracias, doctor doctor. Polanco. No, muy bien, muy bien. Hay que con el doctor nosotros ciertamente que nos edificamos. Este señor que está cuestionando y demás, parece que cree que esto es una consulta abierta. No, pero está muy Porque bien, la de última eso pregunta se que hizo, y trata. me dice, por favor, que la conteste. Dice que a él hace 15 años que le sale un herpes en la espalda, pero le sale cuando está estresado, cuando esto, que le sale incluso hasta mensual, porque él dice que se estresa muchísimo. Él dice que si es normal los ganglios. El herpes, por ejemplo, hay 2 tipos de herpes. Herpes simple Este en la espalda, dice y que le herpes zóster. Todo el paciente que le dio varicela, que la gente le llama comúnmente viruela, Un alto el porcentaje de la virus población. ¿eh? de la varicela zóster. Ese virus usted lo adquiere y ya ese virus usted lo tiene todo el tiempo. Eso Está dice, alojado. eso dice que lo tiene de por vida, le Claro dijo que la sí. dermatóloga. Claro que sí, y sigue el trayecto generalmente de un nervio. Dice que le salen varias partes que de es lo la que la espalda. gente le llama comúnmente la culebrilla, que dice que si te cruza, Sí, te sí. muere. Exacto, No, exacto. ese es el herpes de la varicela zóster. Que si es normal los ganglios.
Claro que sí. Es que los ganglios lo que hablan es que hay un proceso infeccioso. Listo. Ustedes no ven cuando la madre dice, que mi niño tiene una seca. Esos son ganglios y usted va a buscarle los pies y va a ver que el paciente tiene alguna infección. Y que si es normal que le duren 3 o 4 días. Sí, pero tiene que ir a donde un infectólogo porque no es muy común que un paciente con su sistema inmunológico Normal. reforzado, Sí. exactamente, tenga ese problema. Muy bien, doctor Polanco, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber contestado todas esas inquietudes de nuestros queridos televidentes. A usted también gracias por haber sido parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, donde estamos como @estamananard, @canal 4 y @quisqueya_fm. Siendo las 8:04, pausamos y al regreso hablamos precisamente de redes sociales, porque hoy es el Día Internacional del Hashtag. Hablamos de clima, de deportes y mucho más. Así que por favor, quédese con nosotros.